que es como una victoria pírrica, porque me parece que cubre muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol, como la pausa de hidratación, que es en realidad Son para que hacerla de tienen que 4 tomarse. cuartos, Sí, esos shows de medio tiempo, o sea, no es fútbol americano, no, los gringos Es necesitan que, de es que, eso, es que pero sí. no el fútbol internacional, eso no. no encaja, ¿no? Y creo que contamina mucho. Ahora el mundial, fenomenal, ¿eh? Sí, habrá temas de arbitraje, sí, habrá temas de logística, sí, habrá temas de lo que digas y mandes, pero eso, al final de cuentas, un proyecto exitoso necesita de esos claroscuros que le permitan transitar. A mí me gustó, la verdad. Yo también pienso como Rogelio que fue un buen mundial, pero creo que se debe mucho a cómo fue el desenlace. O sea, es decir, el que haya ganado España Ujú. nos genera un sentimiento de que fue lo correcto. De hecho, en el caso muy concreto de España, les hizo el Sí, pasillo sí, a los sí. subcampeones. Y ellos le dieron la espalda al momento de Sí. celebrar. Pues no, porque para ir con tu afición puede ser en cualquier Hay una momento. falta de O respeto sea, ahí, sí, es una falta de totalmente. respeto tremenda, pues, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestra propia unidad deportiva y vamos a desarrollar ahí el talento emergente que nosotros consideremos y nuestra propia academia, para independientemente del nivel del niño, pueda irse homologando. ¿Por qué no promover una liga alterna a la Liga MX? A lo mejor un equipo de cada estado con puros mexicanos, con el mejor nivel, una selección sonora, jugando una liga nacional contra una selección de Yucatán, contra una selección de Chihuahua, pues sería Muy interesante esa fundamental, ¿no? parte. Un tema elite. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy vamos a tener una mesa de análisis para ver qué es lo que dejó el Mundial de Fútbol 2026 en cuanto a lo deportivo, lo económico, lo social, lo político y todo lo demás que implique la soberbia de los pinches argentinos mamón que no aceptan la derrota. Está mal dicho, ¿no? Me cae gordo cuando dicen no sabe perder, pues, güey, ¿quién se prepara para? Voy a ir a un curso para perder. Pues no, no saben aceptar la derrota, más Es bien, ¿no? correcto. Ese sería el término. Y esos son los argentinos, ¿no? Qué corrientes, cabrón. Pero bueno, a ver, López, ¿Qué tal? ¿Qué bienvenido. tal? Ah, No tengo bronca contigo, tú eres marroquí, ¿verdad? No, sí, y final, bienvenido también, Rogelio J. de A la orden, este, a la orden. hola, bienvenido, muy bien, Rogelio. Que le comentaba, yo posteé inmediatamente lo siguiente, ¿no? ¿Cómo teníamos tiempo que no veíamos un campeón tan digno, tan hecho, con tanto merecimiento como lo fue España? Y precisamente pone en alto lo que es el trabajo en equipo, el trabajo en Ujú. conjunto encima de las individualidades, Yo que ¿no? te decía, sin estrellas prácticamente, ¿no? Exactamente, o sea, es decir, Hay futuro, o sea, hay promesas, como Yamil Yamal, que todavía lo no, que y lo que porque tuvo viene un para mal España, mundial, ¿no? ¿no? Lo que viene para España es cómo priorizar el trabajo en conjunto sobre las individualidades, que qué bueno que hay también esas individualidades, qué bueno que hay esas competencias, esos ejemplos a seguir deportivos, que la verdad que sin duda, ¿no? Pero España pudo vencer a la Francia de Mbappé, pudo vencer a la Argentina de Messi, ¿sí? Trabajando en ese conjunto, porque el desarrollo del talento todavía está por venir, ¿no? Está por lo que viene. Imagínense ustedes cuando España con ese conjunto además pueda tener ciertas individualidades, que ciertos partidos sean contundentes para que al final de cuentas puedan anotar esos goles que parecía que se le complicaba, ¿no? A pesar de la llegada, a pesar del dominio que tuvieron. Es impresionante Argentina, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto hace que levante todavía las sospechas de favoritismo, de juego a favor de Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina hasta las semifinales pudo enfrentar a un equipo top 10, ¿sí? A un equipo, en este caso ya campeón del mundo, Ujú. pues ya vimos, o sea, a uno sí lo venció y hay que reconocer que pudo remontar contra el equipo de Inglaterra, que yo creo que se equivocó pensando que podías aguantar la ventaja como lo hizo con México. Yo creo que en esa parte se equivocaron, debieran haber seguido atacando, etcétera, con ese juego fluido, o también por arriba, etcétera, ¿no? Buscar alternativas de seguirlos atacando, pero cuando se enfrentan a España, ¿sí? Obviamente, pues se vieron todas las eficiencias
que Argentina, y aún así mantuvo el partido con una posibilidad de error, una posibilidad de un rebote, ¿sí? Y que anotara el gol para poder empatar. Pero es increíble que en los 120 minutos de partido hayan sido 3 remates y 0 remates a puerta para el equipo argentino. Y pues obviamente todo esto pues alimenta muchísimo más todo esto que se vino diciendo en el Mundial, ¿no? Sí, sí, como bien decías, Inglaterra se equivoca, pues no es lo mismo México, Claro, por Argentina. Aquí supuesto que lo no. hablábamos, Rogelio no estaba, pero digo, lo habíamos dicho aquí, ¿no? Desde el inicio, bueno, por lo menos yo, que Javier Aguirre no era un buen técnico y que iba a terminar eso a final de cuentas, como había pasado en los otros mundiales, enredándose sus propios medios, en sus malas decisiones, y México terminó cayendo en el juego de los ingleses. Vénganse, entren, los reyes del juego aéreo, ¿no? Ya están, ahí están. En cambio, Argentina, vimos la gran diferencia, cómo se encierra, cómo también provocaban que se fueran por los bandos los argentinos, pero los argentinos buscaban el tiro de media El tiro de media distancia, distancia, exactamente. ganaron jugada y metieron los 2 goles que necesitaban. Caso muy diferente al de México, donde centro, sí, y bueno, en fin, ¿para qué hablo de eso? No, que ya lo había dicho yo, que Y el sacaste a Rogelio se Quiñones, y andaba muy sacaste a emocionado Quiñones, que con vas a tirar el centros ICC. sacando a Quiñones, que Fíjate es el que hombre que hace el gol, yo ¿no? creo que desde la parte técnica hay mucho, o la parte táctica hay muchos temas que analizar, fíjate. Por ejemplo, hay quien no sabe, pero bueno, Inglaterra contra México se queda con 10 hombres, ¿no? Ujú. Entonces, Ahí lo acuérdate que cuando tú haces un esquema defensivo que sí se trabaja, tú tratas de colocar los hombres de acuerdo a la posición o al diagrama en que están divididas las zonas del fútbol, en este caso 18 zonas a nivel de campo, ¿sí? Entonces, cuando te quedas con un hombre menos, Inglaterra viene y compacta como si fuera, ¿cómo te lo puedo decir? Un acordeón, ya ves que el acordeón para tocarlo abres, bueno, el fútbol es igual, compactan. Entonces quedan metidos en una zona del campo donde cada balón que jugaba el fútbol, el equipo mexicano, pues ellos buscaban tener ventaja numérica. Es decir, lo rolaban por acá, bueno, compactaban de tal manera que ellos, los ingleses, estoy hablando de los ingleses. Que a pesar de que no tenían uno, podían tener Es ventaja. correcto. ¿Por qué? Porque acuérdate también en la historia, en las películas de Hollywood, hay 2 películas muy llamativas, como la de los 300. Dicen, bueno, en la batalla de las Termópilas son 10,000 contra 300. Bueno, nos metemos en este pedacito donde siempre la ventaja o la desventaja no va a ser tal. Pasó en la guerra de Troya, o bueno, así lo pintan en la película. Bueno, pues si me van a vapulear, pues yo estoy contra la pared, yo no puedo ir más para atrás, aquí va a ser el enfrentamiento, ¿no? Y tú ven hacia mí. Pasó igual con México. Digo, el tema de los centros es debatible porque ellos estaban metidos ahí. En el caso contra Argentina, hay una variable que no se ha ponderado, pero que desde el punto de vista táctico es interesante y que le termina afectando a Inglaterra. Tienen 11 jugadores y quieren meterse en el mismo espacio donde solo caben 10. Entonces, al tener 11, esa compactación, como cuando tú haces en el acordeón, no conozco y me declaro incompetente en el tema del acordeón. Solo sé que me gustaba Celso Piña porque tocaba muy bien acordeón. Bueno, entonces esa compactación deportiva no se puede hacer igual porque tienes 11. Entonces, donde tú metías al que estaba en el centro del campo, que te servía como, digámoslo así, pilar o base para marcar la defensa, en este caso no, porque tenías 2 y uno a lo mejor no tenía ese, digamos, desgaste físico como lo tenía el otro lado. Y es ahí donde, a diferencia de con México, que tenían una mayor compactación defensiva, cae el error del primer gol, donde Messi con una finta, ¡fum!, deja solo a Enzo y dispara. Bueno, ese es un acierto tremendo, ¿no? Tampoco te puedo decir que era error de Inglaterra porque intentó hacer lo mismo que con México y son de esas pequeñas eventualidades en el fútbol donde ahora sí que menos es mejor para compactarte en un espacio que si fueran más. A veces si son más, ocupan el mismo espacio, se tropiezan, chocas a otro, cometes penal. Y en este caso no le favoreció a Inglaterra, que también no debió haberlo hecho, porque tiene jugadores para tener Claro, la por supuesto. pelota. Y no es Italia, ¿no? No es Italia para hacer el catenacho, pues, ¿no? Para poder hacerlo
de esa Y manera, además ¿no? el fondo físico, ¿no? Por lo que ya habían enfrentado también Por anteriormente. supuesto, por Sí, supuesto, por Contra supuesto, ¿no? Noruega. Entonces, sí, claro. entonces ellos debieron, digo, si querías jugar rústico, bueno, agarro la pelota, la pateo lejos y empiezo la compactación de media cancha para atrás, con una presión media, pues para evitar que Sí. los argentinos vengan y trasladen más rápido la pelota. Bueno, ese es el punto táctico. Ahora, el Mundial, fenomenal, ¿eh? Con todos los temas, sí, habrá temas de arbitraje, sí, habrá temas de logística, sí, habrá temas de lo que digas y mandes, pero eso en la parte comercial, en la parte social, en la parte de historias, pues es muy vendible. Y yo creo que a final de cuentas, un proyecto exitoso necesita de esos blancos y negros, esos claroscuros que le permitan transitar. A mí me gustó, la verdad, ¿eh? Sí, digo, a final de cuentas, deportivamente fue de muy buen nivel. Es el mundial ya con más goles, ¿no? Promedio, ¿no? De más goles. Pero fíjate que mm, a mí me parece que es como una victoria pírrica porque me parece que cubre muchas deficiencias, muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol y que hay como la hidratación la pausa de hidratación, que es en realidad Son para que hacerla de tienen que cuatro tomarse. cuartos. Sí, sí, totalmente. eh, esos shows de medio tiempo, o sea, no es fútbol americano, no, lamentable las conferencias de prensa un día antes con shows, a lo mejor pues los gringos necesitan de eso, pero Sí. no el fútbol internacional. No. Eso no encaja, ¿no? Y creo que contamina mucho. Lo otro también, la enorme corrupción de la FIFA, híjole, Sí, qué desagradable. Es más, Argentina, creo yo, firmemente que no, ni siquiera debió haber estado en ese partido. La final lo favoreció muchísimo. Y había un miedo, esas son las ¿no? Había cuestiones. un pendiente ahí de que si los iba a favorecer también en la final. No se vio así, qué bueno, pero No, pues ni sí, agarraron la pelota. sí ¿Qué los tanto? ayudó Yo, mucho para que llegaran hasta esa instancia, que la verdad creo yo que no merecía fíjate, Argentina haber llegado hasta la final. En fin, y ya para finalizar esto, creo que, insisto, muchos temas, me sigue pareciendo que no es lo idóneo que sean 48 equipos, pero bueno, van por más. sí, o sea, imagínate, pues, y Fíjate, luego ya el fútbol ya no es popular, ya no es para, por lo menos para asistir en los estadios. Todas esas deficiencias, creo que, o sea, este buen mundial que hubo, está cubriendo todas esas, que después yo creo que sí va a generar problemas en sí, el fútbol. fíjate que yo también pienso como Rogelio que fue un buen mundial, pero creo que se debe mucho a cómo fue el desenlace. O sea, es decir, el que haya ganado España Ujú. nos genera un sentimiento de que fue lo correcto. No sé si te Sí. sientes esta parte, Pues yo porque si creo que hubiera todo el mundo, Justo, quedado ¿no? justo, campeón ¿no? Argentina, ¿sí? Entonces yo creo que los cuestionamientos hubiesen sido todavía aún mayores sobre No, sí. el mundial. Creo yo por eso que el desenlace, que haya sido de esta manera, jugando España como jugó, creo que eso le provoca, ¿no? Ahora, los protocolos que de repente se rompieron, los protocolos por esa soberbia o no saber perder, como hemos comentado, de Argentina, y No que de saber repente haya aceptar la sectores derrota. también a través Sí, de las redes no. sociales que hablen que se ganó el corazón del mundo el equipo argentino. Pues, yo Se creo ganó que el se corazón. ganó mucho ¿Cuál? El el odio se ganó. repudio, ¿no? del mundo, Sí, sobre todo en las actitudes que tomaron ¿por qué? Porque ensuciaron sí, el partido, hay que sí. decirlo, al no tener posibilidad de competir, ensuciaron el partido. Después, obviamente, ese golpe a Rodri sin causa cuando va corriendo a celebrar, Ujú. ya que se acaba el partido. Después el otro golpe del auxiliar técnico no me acuerdo cómo se El llama, ratón de Ayala, ¿no? Ratón Argentina contra Ayala. otros, allá golpeándolos, la espalda que se le da, porque muchos justifican. Porque hay algo de razón en esto. Muchos justifican que el momento de la celebración, que se quiso quedar Trump, por cierto, y que tuvieron que repetir la fotografía ahí de pero muchos justifican de que el equipo argentino está dando la espalda porque está dando el frente a su afición, ¿no? Y solamente un solo argentino está volteando para acá, pero hay protocolos. De hecho, en el caso muy concreto de España, les hizo el Sí, pasillo sí, a los sí. subcampeones.
y ellos le dieron la espalda al momento de Sí. celebrar, pues no, porque para ir con tu afición puede ser en cualquier Hay una momento. falta de O respeto sea, ahí, sí, es una falta de totalmente. respeto tremenda, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Y que eso en lo colectivo y la gente que estuvo inclusive en el estadio, e inclusive gente amante del fútbol argentino, se salieron muy decepcionados de esta situación de el equipo en su conjunto, ¿no? El mismo Y Messi, digo, y lo parte de digo su con todo respeto, afición, ¿no? porque También, creo que también se ha exagerado la opinión sobre Messi, ¿no? O sea, creo que también en esa dimensión, porque le afecta precisamente la Ujú. actitud, lo que ha pasado con la federación, lo que le afecta a Messi en su percepción también, porque yo creo que a él no le podemos quitar No, absolutamente nada, ¿no? es un excelente jugador, ¿no? Y digo, ya no es el mejor del mundo, pero sí es, y fue en su momento uno de los mejores, quizá de la historia, Sí. ¿no? Y eso no se lo quita a nadie. Pero sí, esa falta de respeto al fútbol creo que no debería de ser, ¿no? Y Argentina lo hace comúnmente, es porque antes había bagatelas, antes no había VAR también, que el VAR vino a solucionar unas cosas Sí. y a generar Ha generado otra otros controversia, sí, así problemas, es. ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, ahí en la jugada de Enzo, donde, ay, es una falta clara, hasta una marometa, ¿no? Parecía Hugo Sánchez Sí, en la un salto marometa de que da. campana, ¿no? Y de repente en la parte de atrás se ve a Tagliafico, que se echa al piso. Se echa al piso, llega Messi con el árbitro y le dice, mira, es que sí, pasó esto, pero allá está Tagliafico tirado. ¿Por qué hacen eso? Porque saben ellos que si hay un jugador tirado allá, el VAR tiene que checar a ver qué fue lo que pasó en la Ah, jugada, ya. porque no está obligado realmente a checar la expulsión o a que Sí. haya una revisión total. Pero si hay un jugador tirado ahí, ¿quién le pegó? Y realmente no le pegó nadie. No se deja caer. Messi va y lo apunta para decir, oye, pasó esto y por ahí enganchan a algo y le O dan para lo que pasó atrás. con Cucurella, ¿no? Sí, Que se hace así, o sea, ni Sí, siquiera se tapa la boca, sí. hace sí. Ah, y intenta, digo, Que, también que a lo mejor Cucurella sí pensó en taparse la boca y luego lo hizo rápido, pero está bien, pues no hubo con ninguna sí. intención de dolo, ¿qué le va a decir? él dijo que se tapó la boca porque realmente fue una sensación nomás y preguntándole, dice él, Además así que con 2 preguntarle qué dedos, había ¿no? pasado Ni con su Sí, siquiera se compañero, ¿no? hizo Así es. por suerte Pero lo bueno, hizo con 2 dedos, ¿eh? pues así Sí, es. también lo que ahorita se me olvidaba comentar de las cosas negativas del mundial, todo lo que pasó, la discriminación, Muchas. terrible, ¿no? Estados Unidos como anfitrión terrible, las Contra Irán. conferencias prohibiendo el español, lo que sucedió con Irán, Con- el árbitro de Senegal, bueno, todas esas cosas, a final de cuentas, pues fue cubierto por todo el mundial, el buen nivel que hubo de fútbol y lo emotivo, ¿no? Que fueron muchos partidos. Termina cubriendo eso lamentablemente, que no, yo creo que no se debería de olvidar. Y no, Infantino es infumable, ¿no? El problema es cómo Y ya no se olvida. se ganó ya, bueno, de por sí la UEFA no lo quiere tanto y ya Sí, está el frente más abierto por lo que sucedió con lo de la tarjeta roja esta Sí. totalmente. No, eso es que inconcebible, ¿eh? sí, No, sí, no, sí. no, y te comento así rapidito, mira, trascendió precisamente hace 2 días, si no me equivoco, ayer o antier, que Alemania parece ser mandó un comunicado en donde él no va a ser parte de la rectificación de Infantino por ahí. No sé si sea cierto, sinceramente, si esto sea oficial o no. Se dice en algunos medios europeos, sobre todo, que va a haber un frente en esa situación de algunos países comandados Sí, por, la UEFA por Alemania, no va a en hacer. donde algunos países, inclusive africanos, junto con algunos del Medio Oriente, pudieran empezar una especie de cisma, ¿no? Hacia el interior de FIFA. Yo lo que creo es, no es que deseo o no desee esta situación, lo que sí creo que se tiene, como tú dices, que no se olvide las cosas que se hicieron mal, Muy ¿sí? mal. O sea, y que se hicieron mal, que no deberían de suceder y que sean inconcebibles. Pero por otra parte es también yo no sé, porque es por dos cosas que creo que son importantes. ¿Por qué más sedes? ¿Por qué más equipos? ¿Por qué? Porque es un equivalente a esto, político, primero Sí, de dominio político, o sea, voy a Ujú. tener más poder Claro. entre más países sean, entre más participantes, arriba Ujú. de 60 en un mundial, Y es con lo que viene, ¿eh? 5 sedes, ¿sí? Con 5 o 6 sedes en Europa y en América. Conmebol, Ujú. ¿sí? En América. Entonces, el poder va a ser
¿quién dice algo? Pues, o sea, es Sí. decir, ¿quién va a decir algo? Y si por allá hay una posibilidad de cisma, con que, aunque sean fuertes los países que están con esta situación, entonces, pues con esto lo tapo todo, ¿me explico? O sea, Totalmente. con el poder político y el poder económico, ya vimos cómo estuvo Infantino, pues tomadito de la mano, ¿dónde? O sea, es decir, obviamente sabiendo dónde debe encontrar el poder, ¿sí me Claro. explico? Y estar así. Y dependientemente también de la posición política que cada Ujú. tenga, pero por ejemplo, de repente yo vi cierto desaire en la presidenta de México, ¿me Ujú. explico? O sea, en Sí, ciertos, mal. en ciertos momentos, o sea, pero digo, es la presidenta de todos los mexicanos, Claro, ¿no? O sea, claro. y tenemos que, pues en esta parte sí, sentirnos indignados también por el trato que 100%. tuvo nuestra líder. Entonces, son muchos detalles que nos están haciendo ver que ojalá esto no se olvide, pero que sinceramente hay un aspecto de nosotros que dijo, "Juela, con la acumulación de tanto poder, ¿cómo va a estar complicado que Que realmente trascienda a un beneficio deportivo?" Lo que hemos dicho, pues, ¿no? Sí. Deportivo, Eh, en este caso, ¿no? mira, fíjate, yo creo que sí pudiera, pero te tiene que trabajar mucho. A mí me queda claro que Infantino es un genio de las finanzas, ¿eh? Eso no se lo puedo quitar por nada. Y obviamente también moviendo el poder político que tú dices, ¿no? Por ejemplo, va a subir a 64 países, eso fírmalo, ¿sí? Y lamentablemente, pues uno va a decir, el nivel deportivo, pues tendrá que trabajar mucho FIFA en aumentar ese nivel Va a ser en deportivo. España, ¿no? El próximo mundial. Va a ser España, Marruecos y Portugal, los tres juntos. Y en América, Uruguay. un partido en Uruguay, un partido en Argentina y me parece que uno en Paraguay, aprovechando ahí como que está. La zona, sí. Ahora, Ahora esa es la idea original, La idea pero ya original. pidieron los de Va a CONMEBOL ser que bien, sean más partidos, que les den más intercontinental, partidos. Es sí. correcto. Entonces, lo más seguro para darle más movimiento es que hay un grupo en Paraguay, un grupo en Argentina y un grupo en Uruguay jugando, o en esos tres lugares tan cerquita. Haces un grupo, haces tres grupos y ya en un momento dado se trasladan a Portugal, España y Marruecos para seguir la eliminatoria. Ahora, se planea que la final, porque la FIFA obviamente va también por el negocio, sea en el Santiago Bernabéu, que tiene cerca de 80,000 Ujú. pero Marruecos está construyendo un estadio para 120,000 personas, que se Lo supone va a que le estar cabía al terminado. Azteca antes. Así es, se supone que va a estar terminado en 2028, ¿no? Creo que la parte económica es importante, sin embargo, ahorita está desmedida. Sí, Y porque no ha totalmente, habido totalmente. regulaciones, no ha habido regulaciones de la FIFA en cuanto a los boletos y la reventa, pues Que se va se todavía más. va a las nubes, ¿no? A mí sí me gustaría ver más equipos. Uno, porque regresa a Italia. No creo que ya Con no, 64, ¿no? Como hizo regrese a falta Italia. Italia. Pep Guardiola va a ser el director técnico, ¿no? O que algo escuché, o están en pláticas con Pues están en él, pláticas, o qué. pues ojalá, ¿no? Porque le va a dar otra visión Pero al qué raro, proyecto ¿no? que... También va a ser ver a alguien que no sea italiano, pero bueno, pues Sí, pero se fíjate, tienen que abrir a las final de cuentas. características biológicas o morfológicas del italiano similares a la del español hasta cierto punto, quizá un poco más fuertes, le da para hacer ese juego del Claro, tiki-taka por que supuesto. hicieron. Igual a México, con todas las limitaciones, si nosotros trabajáramos más que sobre el talento, sobre la parte táctica como lo hace España, Sí, otra sí, sí. cosa Totalmente fuera, de acuerdo. otra cosa fuera, pero bueno, ya serán cosas más adelante. Ahora, ¿qué si veo yo en este tema? Que si se hace esto, se tiene que hacer bien. Porque ahí vienen dos mercados que no están en la baranda y que van a estar. China e India. A eso le está apostando Infantino, a esas economías emergentes que, como bien lo dices, van a hacer todavía mucho más fuerte su Sí. poder, ¿no? O Poder. sea, al grado de codearse con Donald Trump. O sea, realmente el poder de la FIFA es Sí. brutal, brutal. Y errores, por ejemplo, el tema de la tarjeta roja, para los puristas como yo del fútbol, inconcebible, muy mal. Pero digo, pues si ya lo van a hacer y va a haber un veto presidencial porque las reglas están cambiando, el cooling break está chingar, bueno, que les cueste. Ok, vamos a vetar la chingada tarjeta roja, pues $100 millones para campos en
Somalia, Totalmente. en países emergentes, ¿sí? Digo, no sé, se me ocurre, son ideas a lo mejor fumadas, pero que tendrían un sentido a todo esto que está pasando. De otra manera, No pues tendría ningún qué sentido. Pues, o chingón sea, que hable este cabrón, quítale la tarjeta, ¿no? Pues hable a cualquier mandatario, Así no es la es. idea, ¿eh? Así el es. poder por el poder, pues no sería la idea. No Pues, es o la sea, idea. tendrían que venir una serie de modificaciones. Y si estos bloques son reales, tienen que pedir eso, más que decir nos salimos, sino las exigencias Es que correcto. ponen. ¿Por qué? Porque no solamente pedir la cabeza de Infantino, pues, Ujú, porque ujú. quien venga puede tomar Lo el mismo mismo, camino, no, ¿no? Así O a es. lo mejor todavía es más ingenioso, ¿verdad? Oye, te deja lo tú, aseguro ¿cuándo que va a íbamos a pasar. pensar Sí, que Joseph Blatter le iba a dar cátedras de moral sí, pues no. ¿cómo se llama? A ¿A qué Infantino, grado cabrón. O estamos, sea, pues sí, ¿A, o sea, a ¿dónde qué grado llegó? estamos? Ahora, siempre hemos hablado, ¿no? De la corrupción que existe acá en México, en la Federación Mexicana de Fútbol, pero lo mismo pasa en Argentina, Sí. el Sudamérica está plagado de eso. Y, por ejemplo, España, con todo y todo, que queda campeón, fíjate, campeón femenil, cabrón, y campeón varonil. O sea, Sí. nadie tiene, y luego fueron campeones europeos, Sí. con un cochinero también en su federación. O sea, acaban de agarrar al Barcelona, acuérdate, pagándole, duró como La parte más 17 honesta, años. es la parte más honesta de la federación es la selección. Sí, De hecho. 17 años, y fíjate qué equipo, el Barcelona, Sí, junto al sí, Real Madrid, el más emblemático de la Liga Española y del mundo, ¿no? sí. Que 17 años pagándole al vicepresidente de la comisión porque es una comisión de arbitraje, ¿no? Que, Sí. bueno, pues está en una investigación judicial, ni la UEFA ni la FIFA han hecho ahorita algo al respecto porque están esperando primero qué se va a decir internamente, cuáles van a ser los Sí, resultados de esa claro. investigación y después van a actuar. Pero puede haber o sea, digo, ya es un escándalo. Ahora imagínate, pues ve tú a saber qué arrojen las investigaciones. Con todo y eso, y bueno, y luego también lo que ha pasado en el fútbol femenil, ¿no? Cómo destituyen al Al director entrenador, técnico, sí. al presidente de la federación por los escándalos ahí con las chicas, ¿no? Todo Sí, sí, esto. muy mal. Y con todo y todo, eh, el fútbol es yo creo que ha de ser la segunda mejor liga después de la de Inglaterra, ¿no? Eh, y en México, porque la Federación Argentina, bueno, la Argentina también es ¿cómo se llama? El reflejo Sí. del sistema político argentino, nada más que la Federación, o sea, el fútbol sí da resultados, ¿no? Claro. Y hay mucha corrupción en el fútbol argentino y que están entrelazadas también con las barras bravas, todo esto, ¿no? O sea, extorsionan a los jugadores, las barras bravas. Es un cochinero. Y son, y ve los jugadores, yo creo que Argentina es el mayor exportador del mundo, ¿no? Totalmente. Junto con Probablemente sí. Francia, ahora, bueno, Sí, con Francia. ¿por qué en México no se puede hacer eso? O sea, hemos perdido aquí las generaciones, o sea, por ejemplo, vemos España cómo ha llevado sus generaciones, les da un seguimiento Totalmente. puntual muy chingón, que les van desde las juveniles y toda esta generación viene ganando, Ujú. ¿no? Sí. Ganó los Olímpicos, creo también, ¿no? No recuerdo, sí. Sí, los Olímpicos del 2012. También, O sea, 2012. ha ganado todo Sí. España, cabrón. Sí. O sea, fíjate, Olímpicos, la femenil, la Eurocopa y esta, ¿no? La varonil. Entonces, ahora hay una oportunidad ahí con Rafa Márquez de darle seguimiento a los morrillos estos que trae aquí que tuvieron un buen campeonato sub-20, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí se los dejo en la mesa. ¿Qué consideran ustedes que a pesar en otros países como los que acabo de nombrar, de enorme corrupción en sus Yo lo voy a federaciones, decir salen? como, en este caso, como informador deportivo, eh, no como analista de dentro, como lo es Rogelio, porque Y me arde el estómago nomás decir sí, la pregunta. lo que siento en esta parte es
Es algo que siempre se ha puesto el dedo en el renglón, ¿no? O sea, el seguimiento, los programas precisamente para que estos chicos detonen, las facilidades que tienen que dar también la federación para que puedan ir a Europa, ir a los mejores equipos del mundo, que no los retengan aquí porque aquí son todas unas estrellas, porque aquí tienen todo. Entonces, buscar esas partes de compensar un salario por el desarrollo de ellos, etcétera, etcétera. O sea, buscar esta situación, siempre lo hemos comentado, Pero que sí se van ya va a a ser Europa, muy o sea, complicado. medio equipo mexicano, ¿no? Estaba hace mucho ya que, yo le digo, no llega a equipos grandes porque pues también falta talento, ¿no? Pero sí están yendo a Europa. Los líderes de la Federación Mexicana de Fútbol, sí, están alineados totalmente con las intenciones Sí. comerciales y de todo que tiene FIFA. Es decir, lo que diga FIFA, la federación lo va a asumir. O sea, no es una Alemania que va a poner, oye, sigo, pero por favor hay que revisar esto, hay que revisar lo otro, hay que revisar aquello. No estoy de acuerdo con esta manera en que se están haciendo las cosas. Es decir, simplemente se va a alinear, ¿sí? A estos cuestionamientos. Ahora, debe de haber, porque debe de haber, pero no sé si esto realmente sea un consejo hacia el interior de la Federación Mexicana de Fútbol, que precisamente este elemento que estás comentando de seguimiento, de estructura, de desarrollo a los chicos, a los más jóvenes, para que salgan de México, porque Argentina, nos guste o no nos guste, ¿sí? Tiene el nivel competitivo que tiene, porque salen de Pero de Argentina, todas maneras, ¿sí? en el mismo Argentina, el fútbol argentino, Forman. pues es el más ganador de Sí. las competencias continentales, ¿no? La Totalmente, Libertadores, todo eso. sí, O sea, también tienen un buen nivel de fútbol. Con toda y totalmente. la pobreza y el cochinero, corrupción que hay, y tú ves la infraestructura que tienen nada que ver con la que Pero hay traen aquí. hambre de salir, Ese pues, es, Sí, ¿se ese es un, explico? O es sea, un traen hambre factor, de salir porque saben que van a tener la oportunidad de su vida de salir, ese es un ¿no? factor muy Entonces, interesante. obviamente, aumentan su nivel competitivo de esa perspectiva porque están aspirando a eso. O sea, ellos no están pensando en hacer su carrera en Argentina, la Yo gran creo que acá mayoría, ¿no? también, ¿no? Por lo Sí, menos las nuevas generaciones piensan en irse a Europa. Sí, ganan mucho más aquí. A lo mejor ya en el camino hay algunos que, oye, pues de lo que se le ofrecen allá a lo que están ganando aquí, pues prefieren. Hay otros que arriesgan y arriesgan su salario. Hubo en su momento, en generaciones como García Petaguas, que fue al River Plate ganando como el 25% de lo que ganaba en el sí, Necaxa aquí, ¿no? Y ni siquiera jugó, ¿no? así O el es. matador Luis Hernández, que Estuvo en fue como Boca, con calzador, así es. ese por Sí, Televisa ahí tuvo mucho que ver y tampoco jugó. Pero yo creo que las generaciones de hoy sí aspiran claro. ahí, o sea, son las grandes ligas, pues, ¿no? Es como un Ahora, beisbolista Rogelio, de y aquí, pues y se esa es quiere una ir. pregunta que siempre le he querido hacer a personas como Rogelio, porque obviamente se dice que el futbolista mexicano gana bien, ¿sí? O Gana buen sea, Muy dinero. gana bien. bien en la Sí, liga, sí, ¿no? por Sobre todo supuesto. aquellos chicos. Ahora, no hay posibilidades de generar un esquema, entonces compartido, en donde, por ejemplo, si, bueno, te voy a poner un ejemplo así muy concreto, con Morita, ¿no? Que dices tú, oye, lo está buscando el Chelsea, ¿no? Que se vaya al Chelsea. Sí. Oye, pero tenemos que sacrificar su salario, se lo mantenemos. O sea, la federación se lo mantiene. O sea, si vas a ganar el 40% menos, yo te repongo ese 40. O sea, vete, Sí. hazlo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque necesitamos que ese desarrollo lo tengas para que cuando vengan estos torneos Ujú, importantes poder, obviamente, tener tu por experiencia, tu supuesto. desarrollo, etcétera. O sea, hay esa posibilidad, Podría, o simplemente cada quien jala para su lado, ese es el pues, detalle aquí en ¿sí? México, es el detalle. Y Sí. mira, yo tengo un análisis así de qué ha pasado. Fíjate, uno de los principales problemas es la profesionalización de los entrenadores en México. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, yo a lo mejor tengo al entrenador que está en la Nuevo Hermosillo y entrena de una manera diferente al que está en Pueblitos que entrena de una manera muy diferente al que tiene las elecciones o al que tengo yo en Soles. Es decir, no hay una homologación de lo que es la profesionalización de quien les enseña a los niños. No existe. No hay un Y, de- sistema y homologado. desde ahí hay un problema porque en España sí existe. Sí, Si tú quieres dirigir a un niño de 5 años, tienes que tener las herramientas
para poder dirigir a ese niño de 5 años en el fútbol. Y aquí es el papá entusiasta, híjole, hay 10, 12 niños aquí en el barrio, vamos a juntarlos y hacer el equipo y a lo que Dios me dio a entender. Y les grite, corre y ve. Y con las herramientas que tengo. Y con lo que tienen. Entonces, el gran problema número 1 es ese, es cómo le enseño al que enseña para que potencialice el talento. Número 1. Número 2. Aquí en México somos uno de los 10 países del mundo que desde categorías inferiores empezamos jugando fútbol, soccer. Y eso en ninguna parte del mundo pasa. Tú te vas a España, por ejemplo, y España empiezan jugando a los niños a los 5 años, y para los 7 ya los tienen captados los principales clubes, ¿sí? Pero a los 5 años ellos juegan fútbol 7. ¿Por qué? Porque te da una mejor espacialidad, te da un mejor conocimiento del juego. El niño que juega defensa termina delantero, termina defensa, o empiezan jugando futsal, que es de 5 niños. Lo mismo pasa en Argentina y lo mismo pasa en Brasil. Y para quienes son fan del fútbol, les voy a recomendar que sigan la Liga Promises, que es la liga española de esos niños menores de 14 años. Conforme van avanzando, les van formando líneas o cambios de reglas ese fútbol 7 para que empiecen a dimensionar lo que es el fuera del lugar, ¿sí? Y realmente el fútbol soccer se empieza a jugar en España entre los 12 y los 14 años, de la categoría Levín a la categoría cadete. Y en Argentina es igual. La diferencia entre España y Argentina es que España tiene muy claro su concepto de juego desde niños. Les enseñan a moverse a los espacios. No esperan generar grandes figuras porque también saben que la biología española te da ciertos límites en comparación, por ejemplo, con una biología francesa, donde a lo mejor... O de un marroquí. O de un marroquí. Por ejemplo, yo mexicano promedio empiezo a correr y corro toda mi vida desde los 5 a los 12 años. Y sí, soy muy, muy bueno en pero por allá sale un niño que nunca ha corrido no sé, te voy a decir un país, no, en Ghana y la chingada, y le pones a jugar una carrera y me gana. ¿Por qué? Porque es la naturaleza. No se puede pelear en esa parte biológica. Ahora, de ahí habría que construir un panorama donde pudieras tú tener en control a esos entrenadores, que todos enseñaran una misma filosofía, independientemente del trabajo, favoreciendo a la fase biológica del mexicano para poder actuar ahí, número 1. Y formar estos grupos de entendimiento del fútbol rápido, que es algo que practicamos aquí en Soles, del fútbol 7 y del minifútbol, para que los niños puedan hacerlo como lo hacen en los países que han progresado en esto, ¿no? Otra parte importante ahí. Rogelio, una pausa porque se me hace muy interesante lo que dices. Por ejemplo, ¿qué sé que le fue un mexicano, la escuela del Pachuca, la del Atlas, la de la UNAM, la de Chivas, o sea, de los equipos que sabemos que tienen buen trabajo en esta, o sea, son totalmente independientes, o sea, no se parecen absolutamente nada las metodologías, las escuelas para ese tipo de detalles. Hay una metodología que sí es importante, pero el biotipo del jugador es diferente. Es decir, unos eligen, ¿sabes qué? Yo voy a jugar con un esquema de juego con 2 interiores, con un delantero, 2 delanteros y 3 delanteros. Entonces ellos buscan a los jugadores de acuerdo al modelo de juego que ellos practican. Por ejemplo, muchos niños aquí en Sonora, cuando me preguntan, oye, voy a visorías abiertas ya, Chivas, ¿qué me recomiendas? ¿De qué juegas aquí? No, pues que juego de 10. Aprende a jugar de interior, porque la Chivas no juega con un 10. De hecho, el 10 ya no existe en el fútbol mexicano y existe muy vagamente en el fútbol mundial. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Bueno, entonces Argentina, ¿qué hizo España bien? Puso a todos a la par en todos los conceptos. Hay infraestructura deportiva. Si vas a Badajoz o si vas a Sevilla o si vas a Madrid, hay infraestructura deportiva para todos los niños, desde niños de 5 años hasta grandes, recreativa o competitiva. Y en Argentina igual. En Argentina, increíblemente, que tú me digas que es un país a lo mejor económicamente menos poderoso que México, pero tienen un campo en cada esquina, un campo natural que a lo mejor se les da por las condiciones geográficas, y trabajan también los minifútboles. Ellos lo trabajan de una manera diferente a los españoles. Ellos sí privilegian un poquito el talento y la fuerza que ellos tienen para jugar. Por ejemplo, si tú vas a una escuela española
de fútbol, por ejemplo, la Masía, la Fábrica o algún equipo en crecimiento, el Huesca, el que tú digas, ellos privilegian el modelo de juego desde chiquitos, donde los niños hacen el gesto técnico de moverse y salen jugando de todas. Y en Argentina, esta vez que me tocó ir ahí, estuve en Rosario Central aprendiendo un poquito de los modelos, también me tocó estar un poquito ahí en la escuela de Boca. Ellos privilegian un poquito más la parte de fuerza, es decir, yo me evito el traslado de la pelota, pero la pelota llega por aire al muchacho que la va a retener, entonces tienen un centro delantero alto, fuerte, que les baja la pelota y hace que el equipo salga, ¿no? Pero es un modelo de juego que ellos tienen. A ver, los argentinos antes privilegiaban mucho el potrero, el barrio, ¿sí? De donde salió Maradona, de donde salió otros jugadores. Dicen, de ahí salió Messi, ok. El primer acercamiento de Argentina a ese potrero, ok, a los 6, 7 años, pero para los 7 años, ya Messi estaba en Newell's y ya había una metodología donde él trabajaba la pisada, donde él trabajaba sus condiciones naturales y empujaban hacia el frente. Y es algo que no hacemos en México. Nosotros, a que los equipos mexicanos empiezan a reclutar, bueno, unos ya están siendo más inteligentes, ¿eh? Porque ya algunos de los niños que nosotros traemos Pero ahí en es muy Soles, tarde, ¿no? ya los están jalando Sí. y los están llevando, ¿sabes qué? Te llevo una semana y te regreso. Te lo digo porque tengo también la experiencia de mi propio hijo Claro. haciendo esas cosas. Y te vas metiendo en este tipo de sistema. dinámica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Soles ya tenemos un trabajo y estamos saliendo mucho a jugar con la IFI, que es la Asociación Internacional de Fútbol Infantil, juega Fútbol 7 y está herida a la World Mini Football Federation, y ya vamos a España, fuimos a Brasil, este año vamos a Argentina, y lo que estamos buscando desarrollar, que pronto van a tener ese anuncio, me voy a adelantar aquí, va a tener la primicia el Aarón, nosotros vamos a tener nuestra propia unidad deportiva y vamos a desarrollar ahí el talento emergente que nosotros consideremos y nuestra propia academia, para independientemente del nivel del niño, pueda irse homologando, porque sí puede un niño que empieza a los 8 años, a los 9 años, llegar al Homologarse. fútbol, no necesariamente el que empieza a los 5, que tiene una ventaja competitiva. Y se debe de trabajar no basado en el talento del niño, ojo, porque ese es un problema que vivió Argentina y que vive en muchos países, ¿no? Captabas al niño que tú veías que a los 5 años era el más bueno, ¿no? Pero hay muchas cosas que lo definen. Uno, el mes donde nació puede haber sido en enero, Sí. febrero, y es el más grande y el más fuerte y lo que tú digas. Dos, también el carácter, que es una parte natural, el temperamento con el que nació, pues a lo mejor era un niño colérico que le da la competitividad en ese momento y va y eso. Pero con el tiempo, eso va mutando, ¿no? El temperamento va mutando en el carácter que es formado por el medio, y el muchacho, el joven va cambiando. Y si no tiene una disciplina, tarde que temprano, ya se los he comprobado con los niños que traemos ahí en Soles, que a lo mejor a los 5 años no eran los más buenos, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, ya es otra cosa. Y había niños más talentosos que no pudieron ir al ritmo del entrenamiento, que no se metieron en la parte táctica, por ejemplo. Y algún día yo creo que vale la pena hacer el análisis, Aaron, y mostrarte videos. Niño que la agarraba a los 5 años y el papá o el entrenador le decía, llévatelos a todos. Error, eso no funciona, porque el niño en su conciencia de juego, siempre que agarre la pelota a los 5, a los 6, a los 7, Sí, se los va a querer llevar a todos, ¿sí? Y no llega un momento en que los Así es. otros ya reaccionan. La enseñanza correcta es, ¿puedo avanzar con la pelota? Avanzo. No puedo avanzar con la pelota, se la doy a mi compañero que esté mejor posicionado y me voy a donde no está la pelota. Pero ese es un modelo que se viene trabajando y yo espero en los próximos años. Esa es la diferencia entonces. Sí, no, después de esta masterclass que nos acaba de dar. Entre una y otra cosa. Bueno, ya vamos a escribir un libro también de eso porque me apasiona. Y no, creas que nomás, claro. no creas que nomás, ok. Lo único que yo no he hecho es el Endit, pero tengo muchísimos cursos en Conmebol, tengo muchísimos cursos, como el decía, el de Club de Cuervos, en el Johan Cruyff, Sí. que me han enseñado y tengo la experiencia de haber jugado y de dirigir un equipo. Mi pasión hubiera sido ser director técnico, no puedo ser porque traigo otras cosas, ¿no? Ya ves que ando también en la promoción deportiva y ando también en la política, pero son cosas aparte. Lo que comentabas tú al final de cuentas se resume en esta parte, ¿no? Lo que dice esta cuestión homogénea de los programas o de los sistemas en México, que eso dificulta. Y lo que decíamos, o sea, cada quien también
desde el punto de vista de los intereses económicos, desde el punto de vista de intereses comerciales y también deportivos, cada quien jala para su rumbo. Así Pues es. entonces, mientras esté esta situación así, va a ser muy complicado, pero puede darse los primeros pasos con esta generación. ¿Cuál Tenemos es? que. Es motivarlos, buscar las formas, porque no creo que sea complicado eso, Rogelio, que traten de salir. Estos que pueden y tienen la capacidad para salir a Europa, Ahora principalmente a Europa lo viene, hagan, ¿no? vienen las Olimpiadas y muchos de estos jóvenes que estuvieron en el Mundial, ¿qué será como? Yo creo que es alrededor de 10, ¿no? Por lo Más o menos, menos. que son menores de 20, que van a llegar Totalmente. menores de En 23 el prime. años para, ¿no? Para las Olimpiadas. Ahí va a ser, y yo creo que debería el mismo Rafa Márquez llevar todo Y ese esa es Proceso. una gran todo ventaja ese por el proceso, proceso ¿no? que el mismo Rafa tuvo. Es decir, me imagino que debe de conocer mejor que nadie cuáles son las puertas, las alternativas Claro. para que ellos salgan, ¿no? Y a ellos les va a convenir, por supuesto, que ese chamaco vaya a Europa, que Claro. se desarrolle en Europa, pero tienen que encontrar los mecanismos comerciales que también se lo hagan conveniente a él, ¿no? Totalmente. Sí, el problema también tiene que ver con el dinero ese, ¿no? Es la Sí, otra parte que llegamos, ¿no? Sí hay mucho en Europa, pero se ha ido por esfuerzos aislados, ¿no? O sea, porque el club aquí en México quiere mucho dinero. Mira lo que piden por la hormiga Chivas, mira sí, que soy chiva hermano, ¿eh? 15, ¿Cuánto? 15 millones sí. ¿A de quién? dólares. ¿Quién lo quiere? Pues hay equipos en Alemania y en Inglaterra que están interesados Pues en la hormiga, que sí es un jugador elite, la verdad, no por sus pues características en lo bonito. le falta ahorita definir, qué Ah, re malo es para definir, ¿no? eso es Es lo su que le talón de hace Aquiles, falta. ¿no? Pero ¿qué tiene? Explosión, Que tiene quizás en movilidad, Europa va a tiene aprender a definir, lo aprende. ¿no? Por ejemplo, Hugo Sánchez cuando llegó a Europa, digo, siempre fue un killer Hugo Sánchez. Ese no No, tiene, era es sí, Hugo Sánchez y todos los demás, sí, y el sí, que diga sí. lo contrario Pero lo está. perfeccionó, ¿no? Así es, no lo perfeccionó porque él jugaba de espalda y en España, oye, tío, tienes que jugar de lado. Y Hugo Sánchez dijo, juego de lado. Pues también lo agarro de volea y lo agarro como sea, ¿no? Olvídate. Por No. eso es que es el máximo goleador Sí, del sí, primer sí. toque, No, ¿no? no, Porque esa olvídate, es olvídate, no otra es, cosa, ¿no? estamos hablando. Entonces, Sí. ¿qué hay que hacer? Yo creo que esa parte, profesionalizar primero a los que enseñan. Segundo, determinar un modelo de juego del fútbol mexicano. Nosotros no vamos a tener a los Haalands y a los Mbappés, esos no los vamos a tener. Entonces hay que privilegiar que las posiciones que vayamos a tener, sí que pueda mutar el jugador a otras posiciones, pero que hay una especialización y entendimiento, que el niño comprenda, porque también es otro problema, que el gol es producto del trabajo en Sí, sí, sí. equipo. Y no nomás de que él se la va a llevar y esto. Y verás cuántas carreras han acabado con mucho talento. Y precisamente por esa frustración. Ahora, hay mucho que maneja todo este sistema, como tú lo dices, España, Argentina, y hay mucho, bueno, argentino desde siempre, ¿no? Pero los últimos años, la última década, ha estado llegando mucho español. O sea, ¿por Sí, qué no? Me imagino que ellos ha de ser el tipo de comentarios que les hacen ahí a los directivos, pero pues como dice Abel, yo creo que no les interesa, le priorizan lo comercial y luego acuérdate, está la otra mafia, que son los representantes, Esa es otra ¿no? cosa. Que se traen, verás aquí, mira, te cuesta este argentino mucho menos que producir un jugador, ¿no? Desde totalmente. sus inicios, ya está listo este hombre en 20 pesos, órale. ¿Sabes qué promovería yo ahí? Digo, muy diferente al tema del fútbol americano, pero lo he estado razonando, pues no. A ver, Argentina hizo algo bien, a mi punto de vista, ¿no? Tenía cierto número de equipos y ahora son como 30 en primera división, ¿no? Entonces, bueno, tienes estos equipos tradicionales que juegan en la Liga MX. No hay que quitarle el control a la federación porque se enoja y también las llamadas de petate de ligas balazo, pues tampoco funcionan porque hay un esquema que ya Claro. funciona, un ordenamiento, tiene que ver también con lo económico. Pero bueno, ¿por qué no promover una liga alterna a la Liga MX? A lo mejor de cada estado, un equipo de cada estado con puros mexicanos, con el mejor nivel, sin dejarlos que caigan en la talacha, en este tema. Esos jóvenes, sí, Claro. una selección sonora, jugando una liga nacional contra una selección de Yucatán, contra una selección de Chihuahua. Y si quieres irlo haciendo primero por zonas para que no sea tan caro, pues sería Muy interesante esa fundamental, ¿no? parte. Un tema elite, porque, por ejemplo, tenemos muchos jugadores de formación, tenemos casi 400 equipos
en la tercera división. Tenemos luego la Liga Premier, que tiene cerca de 40 equipos. Luego tenemos la expansión, que ya va de 18, creo que tiene 16 o va para abajo. Y tenemos la primera división, que tiene 18. ¿Y va a seguir así? No, sin ascenso. Salió el tema Sin del ascenso, descenso. que no lo quieren subir. Bueno, pues entonces si no lo quieren subir, ¿cómo fregados vamos a hacer que esta base de Totalmente, jóvenes esa es la parte. llegue? Entonces hagamos una liga alterna, ¿no? Ni siquiera la selección Sonora, la selección esto, con los talentos que de ahí emanen, y tienes un equipo que se puede equiparar, ¿sí? A los grandes equipos, digo, con todas las diferencias, porque algunos se van a traer extranjeros o lo que tú digas y mandes, sí, va a seguir captando al mejor talento que ellos crean. Pero ¿por qué no pensar en esa liga alterna que al final de cuentas te sirva para un objetivo final, que es la selección Como mexicana? sucursales, pues, Sí, ¿no? yo Como por en el béisbol. ejemplo, mira, y soy muy aventado en eso. Tengo categorías desde la 2014, que fue mi parteaguas con el proyecto Soles, hasta más chiquitos que ya vienen trabajando, que ya están trabajando, tienen un sistema, tienen un modelo de juego, siempre están en los primeros lugares nacionales, y en algún momento tendrán la oportunidad estos niños de seguir creciendo. Pero yo le decía, ¿por qué no pensar que de estos niños, si existe la inversión, la intención y el desarrollo, en algún momento dado, puede haber una selección Sonora que le compita a la selección mexicana? Ojo, no porque creo que sean mejores, ni un tema biológico, eso, sino por un tema de trabajo. España ganó este mundial porque todos los que están ahí vienen haciendo lo mismo desde que tienen 8 o 9 años. Sí, Punto. con los Así ojos es. Se cerrados, conocen ¿no? perfectamente. Así es. Eso fue Yo lo lo que... único, porque la idea está muy padre, está muy noble, pero la verdad que yo creo que los primeros en que destruirían este tipo de idea o quisieran aprovechar este tipo de ideas para beneficiarse propiamente serían los clubes. Correcto. Mira, yo creo, y te voy a proponer antes, yo creo que tienes que abrir una mesa futbolera aquí Yo o de creo que sí, ¿no? deportes, y cuenta conmigo, no sé, Abel, No, ahí, adelante. porque yo creo que hay mucho que ver en ese tema. Bueno, ¿con qué me quedo yo del Mundial? Primero en la parte deportiva, felicidades España, la verdad que muy bien. En la parte económica, Infantino, un genio de los negocios. Comentar que también México tuvo mucho la culpa de que los precios de este mundial se elevaran. Sí, la verdad es que cambió mucho el valor de los precios cuando México quedó fuera. Hubo un partido aquí en México contra Inglaterra que ha sido el más visto. No sé si ya lo superó la final, pero había sido el más visto, Creo que no. donde recaudó 800 millones de pesos exclusivamente en venta de boletos. Es una locura, ¿no? Una derrama económica para México, quizá pudo haber estado mejor enfocada, de cerca de 50 mil millones de pesos estimado, y 100 mil empleos temporales. Ahora, todo lo demás que dejó el Mundial, un Tim Payne yendo al Olimpia de Paraguay, un Bociña entrando entre los grandes, 4 equipos invictos, España, Se va al Argentina, Sevilla, ¿no? Cabo Bociña, Verde, pero ajá, como tercer portero. como una tercer cosa así. portero. Ajá, pero pues ya en la visual es otra cosa, ¿no? Entonces te Sí, digo, sí. España, Argentina, Cabo Verde e Irán, 4 equipos invictos en el Mundial. Irán sin pasar a segunda ronda. Irán Irán sin pasar a segunda ronda. el árbitro. El tema de la tarjeta roja que quita Trump, que hay que ponerle un valor, si lo va a hacer, para que sea pareja la cosa. El tema de Argentina, las ayudas, bueno, está en veremos. Por ahí hay un pisotón en el segundo gol de Argentina contra Inglaterra, que Messi le da al jugador, no se queja, no lo revisa el VAR, tira el centro, gol de Lautaro. Exactamente. Pero, pues eso es parte de lo que alimenta. No reclama porque sí se esto. queja. Sí, no reclamó, pues no reclamó. Eso es lo que alimenta lo bonito del fútbol. Yo le quiero ver el lado positivo. A mí sí me gustaría que vinieran 64 equipos, pero con una realmente, digamos, un trabajo de FIFA para que no haya esas distancias, pues esas golizas que sí se presentaron en algunos puntos ahí en el Mundial, y esas diferencias, y que también esos equipos que juegan defensivos, pues no sean así. Pues Cabo Verde, la verdad, mis respetos, pero jugó defensivo y te contragolpeó, ¿no? La verdad, una buena experiencia, me quedo con eso, y mucho por analizar, Aaron, mucho por analizar, y ojalá sea un parteaguas para que México logre los resultados deportivamente Claro. hablando, como sí lo ha logrado en otros deportes individuales. En lo colectivo creo que nos hace falta mucho por aprender,
y ojalá Rafa Márquez, porque sí confío en que pueda ser un buen líder, nos dé desde esa perspectiva la parte que necesitamos en la captación. Y la otra parte, pues bueno, pedirle a la federación, al sector amateur y quienes estamos en esto, comunicadores, que nos ayuden también Claro. a buscar este equipo del mañana, que ojalá y nos vayamos de esta vida, pero viendo un día México campeón del Claro. mundo. No, que se me hace De que. acuerdo. Pero bueno, Y sí. oye, y a mí me pareció impresionante, sobre todo el cómo borró a la poderosa máquina francesa y le tiene bien agarrada la medida, pues Sí, también, Ya, por ¿no? Les ha supuesto. ganado sí, todas, todas, sí, todas, ¿no? sí, sí. Desde hace tiempo. Pero sí me impresionó. Yo pensé que a Francia, híjole, nadie lo iba a parar, Sí. pero bueno, se le plantó España y luego, pues Argentina, pues ya Argentina fue un chiste, ¿no? O sea, entre que la estrategia de Scaloni, pues sorprendió a todo mundo y fue pésima, que fue encerrarse. También a España lo tosigó, ¿no? Y lo mareó y Totalmente. lo tuvo ahí a merced hasta que cayó el gol. Y eso, lo que decía Abel, el juego asociación, ¿no? De España, de verdaderamente un equipo. Y Sin aplaudirle. digo, Yamil es un jugador que todavía es promesa, no se puede definir como no es un Messi, no es un Ronaldo Mbappé. no tuvo, es más, un buen mundial, jugó mucho mejor la Eurocopa. Si Nico Williams, creo yo, a mí me pareció impresionante que después de estar lesionado, jugar Ujú. poco en el mundial, Por cómo ejemplo, jugó la final. Me Si gustó. Nico Williams hubiera llegado bien al mundial, creo que ese hubiera sido un revulsivo, Por ¿no? supuesto. De a España. mí el Pero, pendiente fue de que por qué Mbappé no apareció, ¿no? O sea, al final de cuentas ¿quién? en la final, o sea, Mbappé, pues es Ah, decir, el máximo goleador del certamen, Sí. sobre todo ya un histórico, superando a Messi por un gol en juegos, en 21 partidos, 22 goles. En 22 31 goles. partidos, Sí, Así no, es. en no. el caso de Messi, ¿no? Nomás para que veamos. Y no Así es. apareció. No, fíjate Sí, que tiene que ver con el equipo, ¿no? La Claro. forma de jugar de Francia. así es. Francia es vertical, tiene individualidades y es un tractor, pero en todo el partido que jugó con España, cuando llegó a agarrar la pelota, ya tenía ventaja, sabía España específicamente hacia dónde iba a ir él y ahí le amontonaba gente para tener siempre una Sí. ventaja numérica. Si es uno, si es otro, y si te vas, te tumbo, porque son Y muy, además le da, así, ya no le funciona a Messi para así es. salir con habilidad física, pues, Sí, ¿no? y eso nos dice que a Francia le falta ese juego en conjunto que sí tiene España. Totalmente. Pues aquí sí, se me olvidó, fíjate que le iba a decir a Alexis que sacara cuando al final en la mesa que tuvimos, Los favoritos. sí, es que yo dije Francia y luego España, y los dos llegaron a semifinal, pues entonces tenía que Sí. haber uno, entonces bueno, pero ahí le Algo, pegué, ¿no? a España. le atinaste. Los caballos negros me falló Suecia, debí haber agarrado Noruega en lugar de No, yo Suecia, le fallé totalmente con pero Alemania. yo dije Mm. No, te fuiste al hoyo con Marruecos Alemania. Sí. y Suecia, ¿no? Y que Marruecos, pues ahí nada más que se topó pues a Francia, ¿no? Sí. Pero Yo dije 4 también. España, Marruecos, Alemania también, o Brasil, ¿quién no, dijiste? Brasil y México. Obviamente con México y con Brasil me fui a la chingada. No, Marruecos te jugó muy bien. alucinaste, fueron Yo con más Alemania, deseos que yo con otra cosa Alemania No, era un también. deseo, pues, con México. pero es que como cuando tú entras a un partido, tú Sí. entras, o sea, digo, a lo mejor tu condicionante es, pero juegas para tratar de ganar. Esa es la esencia No, de un sí, juego, ¿no? pero aquí no estás jugando. Aquí era análisis y decir, ser frío y realista. Pero bueno, les Sí, gana sí, la sí, me ganó la pasión, me emoción. ganó la pasión. Bueno, bueno, luego aquí, porque luego me la van a hacer de todos. Julián Loreto, saludos al compa Roger. También manda saludos y felicita a Oswaldo Villarce. Ya no, así. Infraestructura y planeación, por ejemplo, aquí en Hermosillo, ¿a qué institución le pides o exiges a eso? Pues a nadie, ¿no? Tendría que ser el Instituto Del Hermosillense del Deporte y Codesón en otro Pero, sentido, Exactamente, ¿no? en terreno pero estatal, pues así es. también está muy limitado, o sea, muy poco presupuesto. Sí, ¿qué? porque uno ni siquiera es secretaría. Sí. Bueno, ahí entramos en temas políticos. Codesón debería ser una Preguntan secretaría. aquí que si Codesón también podría ser Que depende de la aquí Secretaría de Educación. Sí, por eso. Sí. O sea, Sí. caen Pero no, presupuestos sesgados. no está claramente, pues, no estructurado y, o sea, la verdad es que tampoco desde esa parte gubernamental no les interesa mucho Sí. el fomentar el deporte. Y debería, ¿eh? Porque si te vas tú, el número de estudiantes que hay en educación general aquí en Sonora,
contra el número de niños y personas que practican Sí. deportes, pues son más los Sí. que practican deportes que los que estudian, ¿eh? Totalmente. Sí. Entonces, yo creo que por ahí Sí, pero debería no- haber un... no De, ves- de ahí vienen las estructuras. Sí, de las y que estamos entender, hablando, pues, y ¿no? entender que hay una parte competitiva del deporte y una parte recreativa. Así Y es. ahí ponderar la valoración de si a lo mejor al gobierno le compete la parte competitiva y hacer temas público-privados en la parte parte recreativa, recreativa, como por totalmente. ejemplo tú Yo lo haces que creo carreras que- o has hecho otros eventos, torneos, Yo lo lo que que sea. creo que desde la parte del gobierno sí debería de meterse a regular, por lo menos en una edición de proteger al aficionado, regular a la Federación Mexicana de Fútbol en muchos aspectos. Sí. Está totalmente muy suave, o sea, es una pinche mafia que, Sí. o sea, se tuvo que meter, por ejemplo, Marruecos, y mira los resultados que está. En Ujú. Inglaterra Está también impresionante hay una, Marruecos. en España, bueno, en casi todos, ¿no? Pero bueno, bueno, lo veo lejano, pero ojalá algún día Así sea. se aventara. Rogelio Cota para presidente de México, jaja, bueno. Y Se bueno, están y muchos tardando, se saludos. están tardando. Muchas gracias, gracias. Por lo pronto de Hermosillo, ¿no? Cota? Pues Que- estamos siempre en disposición de hacer lo mejor posible en nuestra trinchera. Y si toca, toca y vamos para adelante, Aaron, tú ya sabes. Yasmira Lara, yo creo que te manda saludos a ti porque mandó naranjas y un corazón naranja y pues fue todo lo que mandó. Yo Pues creo hay que sí, ¿no? No, No. Bueno, muchas gracias, Abel. Gracias, Rogelio Cota. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.